nos puedan regalar como un resumen de esta clase anterior. De toda esta sección fueron como unas 4 o 5 clases con respecto a qué vino Jesús. Entonces, no sé cuál de mis dos hermanitas quiere hacer su resumen de a qué vino Jesús. Bueno, pastor, pues voy a dar como un resumen de lo que tuvimos la semana pasada, la clase pasada, Sí. sí, de que Jesús es camino de justicia, camino de verdad, camino de amor, camino de paz, de fe, de mansedumbre, de obediencia, de humildad, de perdón, camino de misericordia, eh, que Él vino a ser ejemplo para nosotros, ¿sí? Que todo Sí, eso, lo que Él habla de lo que Él es, la palabra era para que nosotros lo viviéramos, ¿sí? Entonces Él vino a ser ok. ejemplo, eh, ejemplo en todo, ¿no? En su misericordia, fue testimonio, eh, que Él vino a servir, Ok, más o menos eso, pastor. listo. Muchas gracias, hermanita. Pues bueno, lo importante es que nosotros podamos ver y aprender sobre este tema para que en un momento dado lo podamos enseñar a otras personas. No sé si está por ahí, aquí la señorita Lady nos quiera regalar un resumen eh, y ojalá se pudiera un poquito más general sobre esas 4 o 5 clases anteriores que estuvimos viendo sobre Jesús. No sé si está por ahí, mi hermanita Lady. O para que no está. O, bueno, no sé si mi hermana Josefina, pues ella dice que ha estado en algunas clases, pero si ha estado en algunas clases, podría de pronto regalarnos un resumen de lo que su merced haya entendido, de lo que se le haya grabado. Bueno, pues no es esto un examen ni una evaluación, ni nada de eso, sino solamente un resumen para ver qué hemos aprendido. No sé si está por ahí mi hermanita Josefina. Sí, bueno, realmente no he estado completamente en todas las clases, creo que las 2 últimas clases, con esta creo que es la tercera. Eh, en resumen, yo puedo decir que es una sola palabra, ¿verdad? Que significa evangelio, ¿sí? Hemos Que, estado viendo la vida de nuestro Señor Jesucristo y se resume prácticamente que Él es el único que vino, o sea, que Él es el que vino con el Evangelio. Él es el Evangelio, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, todos los que estamos en Jesús, ¿verdad? Con Jesús, que tenemos que ser igual a Él, igualito a Él, o sea, en todo lo que la palabra nos enseña. Hablamos sobre mansedumbre, en perdón, lo que acaba de decir la hermanita en este momento, ¿verdad? sí, señor. Pero tenemos que estar conscientes, ¿verdad? De que todo tenemos que hacerlo Ok. con fe, porque si la fe no está en todo lo que nosotros estemos aprendiendo de lo que era nuestro Señor Jesucristo, nosotros no vamos a hacer, pero ni, bueno, pues creo que ni la cuarta parte. Nos queda Ok. mucho camino por aprender, nos queda mucho, mucho camino por aprender, pero una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo tenía era que Él, e incluso cuando murió en la cruz por nosotros, que dio su vida, fue que perdonó, ¿verdad? Perdonó al prójimo, perdonó al hombre, que Él estaba muriendo por el hombre, sin embargo, perdonó al hombre. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy en día, pedirle perdón por todo, tanto a Ok. Él, al Padre y a nuestro prójimo. Eso es lo que nos enseña prácticamente en la palabra, en lo que yo puedo discernir, ¿verdad? En lo que he interpretado estos 3 últimas lecciones prácticamente. Y Ok. que nos dé un corazón, como le decía yo a la hermana Carmen, un corazón humilde, humilde como el de nuestro Señor, porque se tenía humildad por todos lados. Todo lo que cuando hablaba con los apóstoles, cuando predicaba el Evangelio, cuando murió, tenía humildad en Ok. su corazón. Y lo que nos hace falta a muchos de nosotros. Ok. Muchas gracias, Juanita y Josefina. Dios la bendiga por ese resumen. Una cosa, Eh, Una cosa, si me llego a desconectar es porque está lloviendo mucho aquí y está el internet, se va y viene. ok, O no se sea, preocupe.
Si se va, vuelve y se mete. No, 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 aquí no cobramos la Ah, entrada. no, sí. Eso sí. Bueno, Dios lo bendiga. Bueno, hermanita, muchas gracias. Bueno, no sé si ahora sí ya llegó la Lady, si está por ahí, nos quiera colaborar con su propio resumen. Lady a la 1, Lady a las 2, Lady a las 3. Bueno, de pronto ella está ocupada porque pues tiene sus niñas y bueno, nosotros comprendemos que puede también estar un poquito ocupada, pero yo sé que ella está poniendo atención. Antes de entrar como tal con el tercer tema de este curso, y bueno, también aprovechando que aquí está mi hermano Orlando, para ponerlo al contexto, pues bueno, ya en lo que vamos de estas clases, creo que van como unos eh, 2 meses tal vez en esta capacitación o de pronto un poco más. Entonces, pues ya nosotros estuvimos estudiando sobre quién fue Jesús, ya hablamos que Él es el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el siervo, para conocer un poquito más quién es Jesús. Ya luego empezamos con este segundo tema, que es el que estamos hablando hoy, ¿a qué vino Jesús? Entonces, el primero es, ¿quién fue Jesús? El que estábamos terminando es, ¿a qué vino Jesús? Entonces, lo que más importante podríamos nosotros resaltar es que el Señor Jesús a lo suyo vino. ¿Cómo hacía lo suyo vino? Pues sí, a rescatar lo que se había perdido. Pues bueno, todo lo que Adán perdió en el huerto, a predicar el evangelio. Entonces él vino a predicar de sí mismo porque pues es el único hombre que puede dar testimonio de sí mismo sin que ese testimonio sea falso, sino que es verdadero porque su testimonio pues primeramente lo anunció, es anunciado por el Señor. El mismo Señor dio testimonio de Jesús. También los profetas lo anunciaron, Moisés, por ejemplo, y el Señor Jesús les decía, si no me creen lo que digo que viene del Padre, entonces por lo que dice Moisés, y si no por Moisés, entonces por las obras. Entonces el Señor Jesús lo que estaba mostrando y lo que estaba intentando decirle a la gente era que sí Él vino de parte de Dios, que sí Él era el Hijo de Dios y que por medio de Él nosotros podríamos aspirar a la salvación. También algo muy importante que está diciendo la hermana Josefina es que Él vino a ser ejemplo. Entonces el Señor Jesús vino a ser ejemplo, a ponerse como ejemplo. Nosotros veíamos en la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, pero no fue hallado pecado en Él. Fue tentado aún por el mismo enemigo, pero no se halló pecado en él, ni palabra mentirosa, ni nada, nada que lo condenara, ni que hiciera mentira, ni que lo convirtiera en un hombre mentiroso, ni nada de ninguna de esas cosas. Él estuvo siempre con la verdad. Entonces él vino a ser ejemplo, a mostrarnos cómo se debían hacer las cosas, a hacer testimonio también, él vino a hacer testimonio, a mostrarnos a nosotros cómo debíamos ser testimonio. Y otro de los trabajos que él nos delegó es a dar a conocer al Padre. ¿Sí? Entonces, ¿a qué vino el Señor Jesús? A dar a conocer al Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? Pues por medio de Él, por medio de las obras, por medio de su amor, por medio de su vida, su muerte. Todo Él vino a darnos a conocer al Padre. También otra cosa muy importante para que nosotros no la olvidemos de a qué vino Jesús, pues es que Él vino a servir. Algo muy importante que nosotros siempre debemos tener en cuenta es que el Señor vino a servir. Bueno, yo también escucho estas clases porque yo también necesito aprender. Siempre les he dicho que el que yo esté acá dictando la clase no quiere decir que es que ya sepa más o que ya soy súper espiritual o que tremendo maestro. No, yo estoy acá y enseño porque necesito aprender. Y al enseñar aprendo más. Entonces, una de las cosas que necesitamos todos aprender es el servicio. Entonces, ¿a qué vino Jesús? A servir. Y Él vino a darnos ejemplo de cómo servir. ¿Cómo servía al Señor Jesús? Resucitando muertos, sanando enfermos, limpiando leprosos, predicando la palabra, mostrándole a las personas cómo aspirar al reino de los cielos, de qué manera podíamos llegar, mostrándonos el camino, que Él es el camino, la verdad, la vida, dando testimonio, siendo ejemplo en todo lo que hacía, en toda su manera de vivir. Entonces, así globalmente, y ese resumen así muy rápido que les estoy dando en este día es para que nos pongamos como en contexto de qué es lo que hemos venido hablando, cuáles son los temas que hemos tratado y pues también estas clases quedan grabadas
para si mi hermana Josefina o de pronto mi hermano Orlando las quieren ver, las tenemos ahí en la página de Facebook y también en YouTube para que los que quieran volver a ver la clase o mirar otras clases que ya han pasado, pues entonces que las podamos ver y si de pronto estamos en alguna clase y perdimos algún detalle o no pudimos apuntar alguna cosa, pues gracias a Dios por la tecnología porque quedan las clases ahí grabadas y podemos volver a verlas. Yo inclusive, como les digo, yo también vuelvo y las veo porque igualmente necesito aprender. Entonces, antes de entrar como tal a nuestro tercer tema, nuestro tercer tema se llama ¿A qué envió Dios a Jesús? Entonces, antes de empezar ese tema, en cuanto a los dos temas anteriores, quién fue Jesús y a qué vino Jesús, antes de proseguir, yo les digo a ustedes, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda, algo que no haya quedado claro en todas estas clases anteriores? Sí, o, bueno, si hay alguna duda o alguna pregunta para que la hagamos antes de entrar a nuestro tema de hoy. No, pastor, para mí no. Ok, María Zenaida, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? De pronto, si les quedó alguna duda de todos estos temas que ya vimos. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a proseguir entonces. Esta clase, creo que esta clase es como de las más cortas. Bueno, en la clase de ¿A qué vino Jesús? Nos gastamos como 4 o 5 clases. En la clase de ¿Quién fue Jesús? También como unas 2 o 3, si no me equivoco. Y bueno, esta clase ¿A qué envió Dios a Jesús? Es un poco más fácil, creo que va a ser un poco más fácil porque son temas que ya hemos tratado acá, que ya le dimos una importancia a este tema, ya lo hemos tratado, pero que igual es importante. Si de pronto quedó alguna duda o algo, o de pronto mi hermana Josefina, si no estuvo en ese tiempo, o mi hermano Orlando, para que podamos fortalecer nuestro conocimiento. Entonces la clase de hoy se llama ¿A qué envió Dios a Jesús? Les voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si están viendo la pantalla, si se puede ver lo que les estoy proyectando. Sí, pastor, se ve bien. Ok. Sí, sí se le ve. Ahí se ve bien. Ok, listo. Entonces, esta tercera pregunta es, ¿a qué envió Dios a Jesús? Entonces, lo primero que nosotros siempre vamos a tener en claro es que Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, sino al contrario, todo lo contrario. El Señor envió al Señor Jesús para que nosotros fuéramos salvos por Él, que nosotros tuviéramos esa oportunidad de salvación. ¿Sí? Entonces, el Señor no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, según Juan 3:17. Entonces, siendo así, el Señor envió a salvarnos de la condenación del infierno. Esta es una parte muy importante que nosotros siempre debemos tener en cuenta, que lo más importante que debemos siempre nosotros tener en cuenta en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a todas las cosas, es que el Señor preveyendo que los hombres, que los humanos iban a ir a condenación en el infierno, su principal tarea de poner al Señor Jesús en la tierra y hacerlo hombre en todo el sentido de la palabra, en carne, sangre, huesos, en todas las cosas, es a prevenir que el hombre vaya al infierno. Ya hemos estudiado esa clase del infierno y si no la han estudiado, pues igual ahí está grabada para que lo puedan repasar, para que lo puedan volver a ver y que el tema les quede totalmente en claro. Entonces es importante que nosotros veamos que Dios no envió a Jesús para que las personas fueran al infierno, sino todo lo contrario, para que seamos salvos de la condenación del infierno, para impedir a toda costa que fuéramos al infierno. Entonces, bueno, les voy a leer aquí el texto, dice, ¿por qué? A salvar al mundo, pues porque estábamos perdidos, no teníamos ninguna opción de salvación, no teníamos nada con que aspirar a llegar a ser salvos. Entonces, lo que hizo el Señor fue
intentar a toda costa impedir que usted y yo fuéramos a una condenación en el infierno porque estábamos perdidos, éramos candidatos perfectos para ir al infierno, ya que habíamos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán. En nosotros estaba el pecado y de hecho nuestro corazón con el que nacimos antes de que el Señor nos lo circuncidara era una fábrica de pecado, ahí se concebía el pecado, ahí se hacía el pecado. Entonces ahí es donde nosotros no podíamos aspirar al reino de los cielos, sino que necesitábamos un redentor, el Señor Jesús. Todos estábamos condenados por causa del pecado y la paga del pecado es la muerte, o sea, una eternidad en el infierno. Teníamos que ir perpetuamente a condenación al infierno por haber heredado esa naturaleza pecaminosa, por haber cometido esos pecados que cometimos durante nuestra vida. Entonces todos los hombres estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos opción para entrar al reino de los cielos. Si no existiera el infierno, tampoco existiera Jesús, no hubiera habido una necesidad de Jesús. ¿Por qué la necesidad de Jesús? Porque usted y yo no teníamos con qué pagar ese precio por nuestra salvación. Entonces necesitábamos a alguien que sí tuviera con qué pagar ese precio para que usted y yo fuéramos eximidos de ir a ese lugar de castigo y ya pudiéramos ser candidatos para ir al reino de los cielos. Pues la razón de la venida de Jesús es para salvarnos del infierno. O sea, la razón principal no era para hacer milagros, para limpiar leprosos, para resucitar muertos. Todo eso está muy bien, que se haya pasado, que lo hayamos visto, que lo hayamos podido experimentar, pero la razón principal es que a toda costa se evite que el hombre vaya al infierno, que todo aquel que en él cree no se pierda, no tenga vida eterna. La Biblia no habla mucho del cielo, porque en el lenguaje de los hombres no hay mucha manera de poderlo describir, de toda su grandeza, de toda su belleza, de todo lo sobrenatural que las personas vamos a encontrar en el reino de los cielos. Entonces las descripciones bíblicas acerca del cielo son muy cortas, pero igual nosotros sabemos y tenemos la convicción de que primeramente el Señor Jesús dijo que iba a ir a preparar moradas para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo tenemos una casa asegurada en el reino de los cielos, que nosotros si creemos en Él, si lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, que si nosotros hacemos las cosas que le son agradables, vamos a aspirar a ser candidatos para ir al reino de los cielos. Entonces no tenemos Amén. nosotros no podemos dudarlo de que vayamos al reino de los cielos. Dice, todos hemos nacido en este mundo y tenemos una casa en el cielo. Todas las personas están inscritas en el libro de la vida. A veces nosotros llegamos a una iglesia y nos dicen, no, haga esta oración y repita, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y todo eso, pero lo importante no es ser borrado o quitado de este, no, o sea que hay un libro, el libro de la vida, y lo importante es que nuestro nombre no sea borrado de ese libro. Mientras permanezca el nombre de nosotros en este libro, hay esperanza. Y en ese libro están escritos todos los nombres de las personas que estamos en el mundo. Y mientras estemos vivos, tenemos esa esperanza de salvación. Lo difícil, lo duro, es que se nos borre ese nombre del libro de la vida. Si nosotros morimos sin haber recibido al Señor, ese nombre será borrado y cuando se revisen esos libros, si no se haya escrito nuestro nombre, entonces dice la Escritura que serán lanzados al lago de fuego. Es importante que nosotros lo tengamos en claro, no es tanto por una oración que nosotros hicimos, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y todo eso, porque pues la Biblia no lo indica así. Sí nos da a entender que nuestros nombres están escritos ahí y que debemos hacer que permanezca escrito. ¿Cómo podemos hacer que eso permanezca escrito? Pues naciendo de nuevo, permitiendo que el Señor sea nuestro Señor y Salvador, que nuestra mente, nuestro corazón sean renovados, sea quitado ese corazón de piedra y puesto un corazón de carne, que permitamos que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Entonces esa es la forma en que somos hechos hijos de Dios y los hijos de Dios son los que vamos a heredar el reino de los cielos. No sé si alguien me hace alguna pregunta. Mi hermana Josefina iba a preguntar algo. No, bueno, en resumen de lo que estaba diciendo, que no es solamente pedirle al Señor, sino también obedecer y cumplir sus mandamientos, sus estatutos, las leyes, todo lo que está escrito en la palabra.
Sí, y de hecho, pues el Señor nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a ayudar a mantener esa capacidad para poder estar ahí en el reino de los cielos. Entonces, esa es la gran ventaja que nosotros tenemos. Entonces, bueno, ya estamos viendo que la principal actividad por la cual el Señor Jesús estuvo en la tierra era para evitar que usted y yo fuéramos al infierno. Entonces, una persona que no cree en Dios, su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Debemos orar para que Dios no borre nuestro nombre del libro de la vida, así como todos tenemos una casa en el cielo, también hay una en el infierno. Es decir, que todos nacemos con dos casas. Entonces, una de esas dos casas obligatoriamente va a tener que permanecer desocupada. Ya hemos estudiado acá un poco cómo va a ser esa casa en el infierno, qué es lo que tiene, qué es lo que hay, de qué manera va a funcionar, cómo se van a sentir las personas que estén allá, de qué manera van a estar esas personas allá, cuál va a ser su condición, aún qué van a comer, cómo van a dormir, cómo van a estar allá. Todo eso ya lo hemos estudiado, entonces por eso, por esas razones, no por miedo, sino por esas razones, es que el Señor hace todo lo que está a su alcance para que usted y yo no vayamos al infierno. Pero la decisión final de no ir al infierno o de ir al infierno siempre va a estar en nuestras manos. Dios no va a mandar a nadie por su propia cuenta, sino que los hombres, las personas que vayan al infierno, irán por su propia decisión. ¿Sí? El Señor no va a mandar a nadie porque mucha gente dice, no, pero es que Dios, ¿cómo va a ser tan malo para mandar a una persona a ese lugar tan terrible? No, las personas se mandan solas por no haber recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, por no haber nacido de nuevo, porque su libro, su nombre fue borrado del libro de la vida. Entonces, el Señor no es que vaya a mandar a una persona como tal al infierno, sino que la salvación que Él ha otorgado es para todo el mundo, todas las personas, sin importar su raza, su color, su nacionalidad. Al Señor no le importa si nacimos en Estados Unidos o nacimos en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Guatemala. Al Señor no le importa nada de eso. Al Señor lo que le importa es que los hombres sean salvos. Su voluntad es que seamos salvos también. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, la principal actividad del Señor Jesús consistía o consiste aún todavía en salvarnos de ir a la condenación en el infierno. Esa es la principal actividad, ese es el principal propósito por el cual el Señor Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, tuvo una vida en santidad, murió de la forma que todos sabemos. Todo eso, resucitar de entre los muertos y ser glorificado, todo esto para que usted y yo no tuviéramos que ir al infierno de fuego a ser castigados, torturados. Entonces, bueno, poniendo un poquitico como el contexto de qué es el infierno, pues ya lo hemos estudiado, pero pues sí es importante que nosotros lo tengamos bien en claro, que si usted no lo ha estudiado, pues esta es la oportunidad para que lo podamos indagar un poquito, para que podamos aprender sobre ese lugar del cual el Señor está tan interesado en que usted y yo no vayamos. ¿Sí? Entonces el infierno es un lugar de tormento preparado para el diablo y sus ángeles. Note usted que dice que es un lugar de tormento preparado para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Entonces, diferente al Hades. Entonces, el Hades es un lugar, que también ya lo hemos estudiado, y que es también un lugar de tormento y es donde inicialmente irán las personas que no recibieron al Señor, que no nacieron de nuevo, y ahí van a ir en alma y espíritu a ser torturados. Luego de ahí van a salir para ser juzgados y se les dará nuevamente su cuerpo y serán lanzados vivos al lago de fuego o infierno. Entonces, el Hades, este lugar aún no ha sido estrenado como tal, el infierno. O sea, en el infierno en este momento no hay nadie como tal, pero es un lugar que ya existe, del cual el Señor nos ha estado preparando para que no vayamos a ese lugar, nos habla y hace todo para que evitar que usted y yo vayamos a ese lugar. Este es un lugar que está reservado para el juicio final, donde serán lanzados las siguientes personas. Según el Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, este lugar fue primeramente preparado para el diablo y sus ángeles.
no para el humano, para el diablo y sus ángeles. En Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces note usted que acá en este pasaje ahora sí se está incluyendo a aquellas personas que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida. De ahí la importancia que hay en que usted y yo estemos orando, perseverando. Dice que el que perseverare hasta el fin, que nosotros estemos pidiendo al Señor que cambie nuestra mente, nuestro corazón, que impida el pecado, porque es importante que el Señor impida el pecado en nosotros y que nosotros también huyamos del pecado, que nos apartemos del pecado, que vivamos una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos así en santidad, perseverando y yendo hasta el fin, para que no se sea borrado nuestro nombre del libro de la vida y no seamos lanzados al lago de fuego. Entonces, hay 4 lugares que menciona la Biblia, pero todos son relacionados al infierno. Todo tiene que ver con algo hacia el infierno. Entonces, en primer lugar, se conoce como sepultura, que es donde reposa el cuerpo, pero también sepultura en algunas culturas o en algunos escritos, sepultura estaba dando a conocer o denotando que era el infierno. Entonces, pero la sepultura como tal, y nosotros la entendemos, es donde reposa el cuerpo, o sea, donde se entierra a una persona. Cuando una persona muere, su cuerpo es llevado al cementerio. Bueno, hoy en día sabemos que algunos son cremados o lanzados al fondo de la mar, o bueno, diferentes cosas. El caso es que el cuerpo como tal desaparece, se comen los gusanos, vuelve a la tierra, en fin, el cuerpo como tal va a desaparecer. Y el segundo lugar que menciona la Biblia es el Hades. Entonces, en el Hades, allí es donde se lleva el espíritu y el alma para ser atormentados. Recordemos que el alma y el espíritu son inmortales, nunca van a morir y tampoco se van a separar. Van allí los que no conocieron a Dios ni a Jesús. Las personas que no conocieron a Dios y a Jesús, porque también nos dice la escritura que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando una persona no ha conocido a Dios y no ha conocido a Dios conforme a las escrituras, lo más probable que le espere es el Hades, primeramente, después de que muere, después de que pierde la vida en esta tierra. Entonces, allí viven las personas dentro de una llama. Según como nos lo indica el libro de Lucas. El alma tiene su propio cuerpo, entonces no es que nosotros la podamos ver, sino que es un alma, porque un alma y un espíritu que tienen un cuerpo, porque recordemos que la escritura nos dice que allá van a sentir sed, dolor, tienen recuerdos, todas sus propiedades, aunque nosotros en un momento dado no los pudiéramos ver, pero sí hay un cuerpo y sí esas personas van a estar atormentadas. Los cuerpos se tornarán físicos, se siente hambre, sed, cansancio, recuerdan todo lo que vieron acá en la tierra. Es un tormento muy fuerte, tanto así que quisieran que se humedeciera con agua la punta de un dedo, su lengua. O sea, en este lugar las personas van a estar atormentadas, la sed los va a atormentar. Dice que tanto así que para que ustedes lean Lucas 16, es que el alma va a tener sed. Uno dice, no, pero es que el alma y el cuerpo no tienen, no los podemos ver. O sea, uno podría pensar que no tienen cuerpo, pero sí es también una especie de cuerpo porque va a sentir dolor, va a sentir que está en una llama, va a tener sed, va a tener recuerdos. Entonces sí es como un cuerpo que, si bien es cierto, nosotros muy probablemente no lo podemos ver, sí existe y sí es real porque la escritura así nos lo está indicando. Y por eso es que les decía desde el principio que el Señor está tan interesado en que usted y yo no vayamos a toda costa. El Señor está impidiendo que usted y yo vayamos a ese lugar. Ahora la decisión es nuestra, pero aquí nos está mostrando de qué es lo que nos quiere librar. Entonces, otro tercer punto con el cual nosotros conocemos al infierno es que es el Tártaro. Bueno, este es un lugar
no es un lugar para los seres humanos. El Tártaros es un lugar donde los espíritus malos, o sea, los demonios, los ángeles caídos, nosotros cuando los reprendemos los podemos enviar a ese lugar. Es un lugar donde van a ser atormentados. Esta palabra como tal no es que esté en la Biblia, pero sí es una connotación que nosotros la tenemos por medio de algunas culturas, de algunos escritos, y muchas personas conocen al infierno como tártaros, y es a ese lugar donde enviamos a los espíritus malos, a los demonios, a los ángeles caídos. También se conoce ese lugar, la Biblia lo menciona como el infierno, que es la palabra más global con la cual nosotros conocemos ese lugar de tormento, que es un lago de fuego que está alimentado por un río. Antes de la existencia de la tierra ya existía el infierno, fue creado para el diablo y sus ángeles. Entonces, aquí la Biblia nos corrobora que no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, para aquellos que cayeron de la gloria del Señor. Para ellos sí fue creado el infierno. Eh, y el propósito principal, estamos hablando de que el Señor Jesús viniera, es impedir que fuéramos a ese lugar de tormento. La realidad del infierno eterno. Entonces, ¿por qué eterno? Porque no se va a acabar, porque las personas que lleguen a ese lugar estarán allá para siempre y por siempre. Entonces, la realidad de la eternidad en el infierno puede mover al pecador convicto a convencerlo de su pecado, a buscar la salvación que viene de Dios, buscando ser salvo de la ira venidera, lo que puede llevar a saber que necesita a Dios y que solo por él, por medio de Jesús, puede ser salvo. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes y darle a conocer a las personas que el único medio por el cual una persona no va a ir al infierno es por medio del conocimiento del Señor Jesús, por conocerlo, por recibirlo. Entonces es conocer a Dios y conocer a Jesús para que las personas no vayan a ese lugar. Ya luego vienen los milagros que el Señor hace en nosotros, que uno de ellos, el más grandoso quizás, sea el cambio de corazón, que nos cambia ese corazón productor de pecado. Eso que hacía que las personas pecáramos, nos lo va a quitar, nos lo va a cambiar. Dice que nos va a dar una mente renovada. Cuando nosotros tenemos un corazón nuevo, una mente renovada, ya para nosotros se convierte en algo difícil el pecar. Para nosotros se convierte difícil el pecar. Muchas personas dicen, no, pero es que uno no puede ser santo porque uno siempre está pensando, siempre está mirando, siempre está haciendo. Entonces eso es muy difícil de que una persona no peque. Bueno, pues ese es el concepto que tienen muchas personas, pero bíblicamente nosotros podemos ver por la vida del Señor Jesús que cuando nosotros tenemos esa naturaleza, lo difícil es pecar. Para el Señor Jesús fue difícil pecar. Tanto fue difícil pecar para el Señor Jesús que nunca lo hizo. Entonces sí fue difícil pecar, aunque las personas pueden por su propia decisión pecar. En el caso de Adán, él también tenía esa naturaleza, pero decidió voluntariamente pecar. Nadie lo obligó. Igualmente las personas, nadie nos obliga a pecar, solo que obedecemos a nuestra naturaleza, a la concupiscencia con la cual hemos nacido. Pero si el Señor la cambia, la quita, entonces para nosotros también se va a convertir en algo difícil el pecar. Por eso podemos aspirar a llegar a ser santos, y es importante que nosotros seamos santos para poder ver a Dios, porque sin santidad pues nadie va a ver a Dios. El infierno es un horno de fuego. Jesús lo describió como un infierno, como un horno de fuego. En Mateo 13:41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Entonces, horno de fuego es otra forma como se conoce el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 13:49 dice, así será el final de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, otro nombre con el que se conoce al infierno, y el Señor Jesús mismo lo dijo, es horno de fuego. Entonces usted ya puede imaginar un horno. ¿Para qué sirve un horno? Pues entonces tiene diferentes utilidades. Si es en una panadería, pues el horno servirá para cocinar el pan. Si es en un sitio donde trabajan con metales, pues el horno servirá para derretir esos metales. ¿Sí? Pero en el caso del infierno, el horno estará para atormentar a las personas. A ese lugar es donde van a ir el diablo y sus ángeles y todas aquellas personas que no nacieron de nuevo.
¿sí? Otro lugar, como lo describió el Señor Jesús, dice donde el fuego es eterno. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en ese lugar el fuego no se va a apagar. Mateo 18:8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno, en el infierno de fuego eterno. Entonces, fuego eterno es otra manera como el Señor Jesús nos da a describir y nos da a conocer la existencia del infierno, que es un lugar real. Y notemos que aquí es el mismísimo Señor Jesús el que está tocando el tema, el que está diciendo. Recordemos que el Señor Jesús no habló por su propia cuenta, sino que él hablaba lo que el Padre le daba para hablar. O sea, esto es totalmente cierto. El infierno es como un lugar preparado para el diablo y sus ángeles y todos los hombres que mueren siendo pecadores. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí note usted que el Señor Jesús nos está dando la corroboración de que el infierno inicialmente no era creado para los hombres, ¿sí? Fue creado para el diablo y sus ángeles. Aquí nos está dando esa corroboración. Pero entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas no recibieron al Señor Jesús, no nacieron de nuevo, mueren siendo pecadores. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que ya esa naturaleza de pecado no esté en nosotros, que el pecado no haga mella en nosotros, que el pecado no se enseñoree de nuestras vidas, que no sea parte de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si llego a morir con esa naturaleza pecaminosa, el Señor mismo dirá, apartados de mí, malditos al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, eso es lo que el Señor está evitando a toda costa con usted y conmigo, darnos esa salvación, el amor del Señor que está derramado sobre usted y sobre mí, es propicio para que no vayamos a ese lugar. Es perfecto, suficiente y completa la salvación que Él tiene para con nosotros. Ni le sobra ni le falta, sino que está a la medida exacta para que no vayamos al infierno. El Señor está haciendo todo para que no vayamos a ese lugar. En el infierno las personas arderán en el fuego. Entonces, una persona que llegue a ese infierno de fuego va a estar ardiendo allá en ese lugar. Dice, el que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, las personas en ese lugar van a estar ardiendo. Ustedes saben, muchos de los que estamos aquí, en algún momento de la vida de pronto nos hemos quemado con, bueno, con algo, lo que sea, no importa si es con un fósforo, con la estufa, con el sol aún inclusive, bueno, lo que sea, pero ustedes saben cómo duele una quemada siempre duele, pero las personas que van a estar echados en el fuego siempre van a estar allá con ese ardor, con esa quemadura, con su cuerpo en en las llamas, ¿sí? Esto también es lo que quiere el Señor evitar en usted y en mí, dar esa salvación, evitar a toda costa que vayamos a ese lugar de tormento, que no vayamos por ningún motivo. Eso es lo que está evitando el Señor en usted y en mí. El infierno es un lugar de tormentas, porque recordemos que el infierno es un lugar oscuro. A pesar de que hay llamas, esas llamas no son como nosotros las conocemos acá en la tierra, que la llama pues produce una luz. Allá en ese lugar no, porque la escritura nos indica que ese lugar son tinieblas, es oscuridad. Son tinieblas y densas tinieblas. Entonces, en Mateo 22:13 dice, entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle fuera a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí nos está dando dos formas como nosotros podemos también conocer qué hay en el infierno. Dice que echarle a las tinieblas de afuera, o sea, eso está fuera de este mundo, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿cómo se va a sentir una persona en ese lugar? Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que esa persona ya va a estar en sufrimiento. El crujir de dientes dice que siempre va a estar con ese miedo, con esa angustia, con ese temor de haber estado allá en ese lugar.
¿sí? Las tinieblas de afuera también es conocido el infierno como las tinieblas de afuera. Es un lugar donde habrá lloro y crujir de dientes. Este lugar, por eso es tan terrible ese lugar, esas personas siempre llorando en angustia. Mateo 22:13 dice, entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro, el crujir de dientes. Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hay muchas personas que están de pronto trabajando en alguna cosa de la iglesia, pero no lo están haciendo de corazón, no han conocido al Salvador. En el caso de Job, que era un hombre religioso, un hombre que amaba a Dios, que estaba siempre con él, pero no le conocía, no le había conocido. Muchas personas en la iglesia es siervos, pero van a la iglesia por solamente para que los vean, por alguna otra motivación diferente a la salvación. Entonces, esas personas así, el Señor los va a llamar siervos inútiles y serán echados a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. O sea, muchos creen que porque van a una iglesia, X o Y iglesia, sea de la religión que sea o de la denominación que sea, el ir a una iglesia, el asistir a una iglesia no va a capacitar a las personas para entrar al reino de los cielos. Únicamente es por medio del conocimiento del Señor Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá ir al Padre sino por medio del Señor Jesús. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos siempre pegados a esa fuente que es el Señor Jesús. Allí las personas estarán excluidas del reino de Dios. Entonces, una persona que llegue a ir al reino, al infierno, estará excluido del reino de Dios. No podrá ser aspirante a ir al reino de los cielos. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Sí? Cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Entonces aquí nos está dando, ustedes imagínense cómo será ver a sus familias, a sus líderes, a sus pastores, personas que estuvieron con usted, que fueron salvas, que llegaron al reino de los cielos y usted perderse. Entonces nos pone como este contexto. Sí valdrá la pena todo lo que estamos haciendo, sí valdrá la pena lo que estamos pensando, sí valdrá la pena vivir como hemos vivido, o es necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser y convertirnos de todo corazón al Señor. Sí, aquí nos está dando un ejemplo que cuando nosotros veamos a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, a todas las personas que conocimos que son salvas y ustedes excluidos, no, eso para el Señor no, al Señor no le gustaría eso y yo creo que a usted y a mí tampoco nos agradaría eso, ver a las personas que estuvieron cerca de nosotros, a nuestros pastores, a los que nos predicaron, a los que nos enseñaron y nosotros quedarnos. No, eso sería bastante mal. No habríamos hecho la tarea, habríamos sido unos siervos inútiles que no servimos para nada en la obra del Señor. Entonces, note usted que el Señor está proveyendo todo para que usted y yo seamos salvos, para que entremos allá al reino de los cielos y no seamos excluidos de su gloria eterna. ¿Sí? Él está dando a conocer esto del infierno para hacer todo lo posible para que usted y yo podamos ver ese privilegio tan grande que nos está regalando de no ir a ese lugar. Entonces, el infierno es un lugar de tormento para el alma y el cuerpo. Entonces ahí no es como en el Hades, que inicialmente la persona estaba en alma y en espíritu. Aquí ya tiene que ir en alma, espíritu y cuerpo. O sea, va a salir, como dicen por ahí, de un estado muy malo a uno mucho peor, ¿sí? Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí, de pronto en esta vida podemos pasar penalidades, podemos pasar por muchos problemas, por muchas cosas y que inclusive las personas nos pueden matar, pero solamente van a matar el cuerpo, porque no se pueden meter ni con nuestra alma ni con tu espíritu. No nos pueden tocar en esa parte. Dice que al que debemos sí temerle, es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
O sea, nosotros debemos acercarnos al Señor, no por miedo, porque a veces nosotros confundimos el temor con el miedo, pero no es por miedo. Temor quiere decir que yo le hago caso al Señor porque Él es mi amo, porque Él es mi jefe, porque Él es mi patrón, por decirlo en palabras de nosotros. No por miedo. El temor muchas personas lo confunden con el miedo, pero no es así. Temor es que yo hago caso al que está gobernando sobre mí. No, no es miedo, sino que yo obedezco. Entonces, temen más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces es al Señor. Cuando nosotros tememos al Señor, obedecemos sus mandamientos, pero no por miedo, repito, no por miedo, sino por amor. Entonces es como las personas cuando estamos casados, ¿sí? Nosotros a veces, bueno, las mujeres hacen caso a su esposo hace caso a su esposa, pero no tiene que ser por miedo, no tiene que ser por miedo. Ay, es que si no hago, él se va a poner bravísimo porque es que él es muy bravo y si no lo hago, entonces él se pone furioso. No tiene que ser así, sino que cuando nosotros obedecemos es por amor, porque le tenemos amor a esa persona, no porque le tenemos miedo. Uy, no, qué miedo, se va a poner bravo. No, 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 por eso. El temor es que nosotros hacemos las cosas por amor a esa persona, ¿sí? Entonces nosotros no confundamos el temor con el miedo. ¿Sí? El temor es que yo obedezco por amor a esa persona que me está dando una orden, que me está pidiendo, como en el caso del matrimonio, un favor o algo así. Entonces, no confundamos esas dos cosas porque eso se presta para malos entendidos. Uno dice, no, que el temor de Dios y de una vez uno lo asocia con el miedo y eso no es así. El infierno es un lugar de condenación. Entonces, en Mateo 23:33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces aquí el Señor Jesús está diciéndole a las personas que por sus propias fuerzas, por sus propios medios, una persona común y corriente no puede escapar de la condenación del infierno. Necesitamos un redentor, necesitamos un salvador. Necesitamos a alguien que nos muestre el camino, la verdad y la vida para llegar al reino de los cielos. ¿Sí? Porque aquí este versículo, pues aunque el Señor Jesús se lo estaba diciendo a otras personas, también nosotros tenemos que aplicarlo para nosotros, no tratarnos como generación de víboras ni nada de eso, sino la parte de que cómo escaparemos de la condenación del infierno. Ya lo tenemos en claro que por nuestras propias fuerzas nosotros no vamos a poder. Necesitamos del Señor Jesús para escapar de la ira venidera, para que no seamos echados al infierno de fuego. Entonces, en ese lugar van a ir las personas que están condenadas a pasar una eternidad en el infierno. Por eso es un lugar de condenación y de eso es que el Señor está haciendo todo lo posible para que no vayamos a ese lugar. Es un lugar donde el fuego no puede ser apagado. Muchas personas dicen, no, eso en el infierno tendrá que acabarse ese combustible. Pues dice el Señor Jesús que en ese lugar el infierno no puede ser apagado, o sea, siempre va a estar ardiendo. Marcos 9:43 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Entonces, ese fuego en ese lugar no puede ser apagado. No se puede apagar. Muchas personas dicen, no, eso apartamos el fuego para un lado, lo echamos. No, no, no se puede. La escritura está diciendo que ese fuego no puede ser apagado. ¿Sí? Ese fuego no puede ser apagado. Ni usted ni yo podríamos hacer nada para intervenir en ese fuego. No puede ser apagado. Entonces, ese lugar es de condenación, de dolor, de sufrimiento, de tormento. También como si eso fuera poco, ya con las llamas, las personas atormentadas, allá en el infierno también van a haber gusanos, pero gusanos que no muerden, gusanos que estarán para atormentar a las personas, para comer la carne, la piel, aún hasta los huesos estarán esos gusanos molestando a las personas y la cama donde duerme la persona será de gusanos, cobija de gusanos también estarán en ese lugar. Entonces en Marcos 9:48 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces note usted el grado de condenación, el grado de dolor, el grado de angustia, todo lo que una persona va a tener que estar viviendo en ese lugar de tormento
por la eternidad, porque si fuera por un día, por un año, por 10 años, bueno, lo que sea, pues la persona lo aguantaría, pero en este lugar no, el fuego no será apagado, el gusano no muere, estará ahí para atormentar a las personas de día, de noche. Este lugar es tan tormentoso que por eso el Señor es que está tan empeñado en que usted y yo no vayamos a ese lugar. A toda costa el Señor está evitando que usted y yo vayamos a ese lugar de tormento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me parece escuchar algo. Bueno, creo que no hay preguntas hasta ahí. Bueno, nadie me dijo nada, entonces proseguimos con la clase. Hay más descripciones bíblicamente que están en la Biblia, ¿sí? Hay más descripciones. Entonces, en Isaías 66:24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces, en ese lugar, las personas, aunque ya murieron, y que son cadáveres, pero son cadáveres que aún tienen vida, que tienen sentimientos, que van a sentir y experimentar el dolor y serán abominables a todo hombre. O sea, nadie se va a juntar con nadie, ninguna persona va a hablar con su vecino, ni estará el uno allá visitando al otro, nada, no, nadie se va a juntar, nadie nunca más va a volver a hablar con una persona que esté en ese lugar. El Job 24:20 dice, los olvidaré del seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura, nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. Este versículo es una de las descripciones del infierno quizás más terribles que hay. Los olvidará del seno materno, o sea, Dios se olvidará totalmente de estas personas. Nadie los va a recordar, ni las personas, los que estemos en el reino de los cielos no los vamos a recordar, ni los ángeles, ni nadie los va a recordar. Dice, los olvidará el seno materno. De ellos sentirá los gusanos dulzura, o sea, un gusano se va a alegrar cuando una persona llegue a ese lugar porque son comida para ellos, porque los van a atormentar de día, de noche. Entonces el gusano cuando llegue una persona a ese lugar dice que sentirá dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, o sea, nadie los va a recordar. Dice, y como un árbol, los impíos serán quebrantados. Quebrantamiento es muerte. Entonces esas personas siempre estarán rodeados de muerte, de ese sentimiento, de esa opresión que causa la muerte. Entonces ese es un estado emocional que las personas van a tener que vivir en ese lugar. Es un lugar demasiado terrible, demasiado tormentoso, que nadie, ninguna persona, por más malo que sea, merece ir a ese lugar. Dice que descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos te cubrirán, cama y gusanos te cubrirán. Entonces, en este lugar, esta descripción de Isaías 14:11 nos está diciendo que la soberbia de las personas, o sea, el no recibir a Dios, el permitir que gobierne su naturaleza pecaminosa, dice que descendió al Seol tu soberbia. Y el sonido de tus arpas, ¿qué quiere decir que el sonido de tus arpas? O sea, su música va a haber en ese infierno también para que las personas sean atormentadas a través del sonido de las arpas, o sea, de la música. Dice, gusanos serán tu cama, las personas igual se van a cansar, van a tener la necesidad de dormir, pero su cama será una cama de gusanos, o sea, ¿cómo una persona va a poder conciliar el sueño o tener un buen descanso siempre y cuando estén esos gusanos ahí carcomiéndole la piel, molestándolos? Dice que sentirán dulzura cuando llega una persona a ese lugar. Y los gusanos serán esa cobija, porque gusanos te cubrirán, o sea, una persona va a estar en tormento por esos gusanos. Aparte de la llama, también los gusanos cubriendo a las personas, comiendo su carne, comiendo su piel, atormentándolos de día y de noche. En Isaías 34 dice, y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. O sea que una persona ya, por más sed que tenga, sus arroyos se convertirán en brea. La brea es como esa, no sé cómo se llama, como esa cemento negro con el que hacen las calles, el pavimento, ese negro, eso es la brea.
Dice, y en polvo, en azufre, y su tierra en brea ardiente. Entonces las personas ahí no van a tener nada que beber, no pueden beber nada, ni comer nada, porque allá no va a haber nada para que ellos puedan comer, para que puedan menguar su sed. No pueden hacerlo porque en ese lugar no lo hay, no existirá. No, no estará como tal, como un arroyo que se haya, digamos, acá en la tierra. Es un lugar donde las personas serán olvidadas. La persona que llegue a ese lugar de tormento será olvidado principalmente por Dios. Y los que estemos en el cielo, los que seamos salvos, tampoco tendremos la capacidad de recordarlos para que no suframos por ellos. Dice, será cortada en el sepulcro tu misericordia. O tu verdad en el Abadón, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Entonces aquí, ¿qué nos está diciendo la escritura? Dice que al sepulcro irá la misericordia. Que tuvo el Señor con todas esas personas que no lo quisieron recibir. Dice, serán cortadas en el sepulcro tu misericordia o la verdad en el Abadón, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas. O sea, si una persona, por más grandioso que sea, por más ingeniero que sea, por más científico, por más rico, por más millonario, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas. O sea, en el infierno, todo lo que hicieron, todo lo que ganaron, todo lo que hicieron, en el infierno serán reconocidas todas esas cosas que hizo y tu justicia en la tierra del olvido. Entonces, alguien recordará algo de lo que él hizo ya estando allá en ese lugar. No importa qué tan grande, qué tan rico, qué tan poderoso llegó a ser en la tierra, pero si no recibió a Dios, si no recibió a Jesús, ese es el lugar que espera a la persona. Entonces, ¿de qué servirá? La misma escritura nos dice, ¿qué le sirve a un hombre ganar la vida, la tierra completa? Pero si su alma se pierde, ¿habrá ganado algo? Pues no. Dice, en el infierno habrá fuego, azufre y viento abrasador. Todos estos componentes que nos está diciendo es para avivar el fuego, para que ese tormento, ese viento abrasador, ese fuego queme aún más, sea más fuerte y pueda atormentar más a las personas. Dice en Salmo 11:6, dice, sobre los malos hará llover calamidades. Fuego y azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Entonces, note usted el estado de tormento, el estado tan tremendo en el cual una persona va a estar en ese lugar, que no va a tener descanso, que el azufre ayudará para que en sus heridas, en sus llagas, cuando cae el azufre en esas heridas, arde mucho, duele mucho. El viento no es un viento refrescante, como cuando uno se para al borde de la playa para sentir ese refresco que hace el viento aquí, no, es un viento abrasador que le dará llama que le dará fuego, que le dará fuerza a las llamas. Será la porción del cáliz de ellos. Entonces ese viento hará que las llamas se aviven más y la persona sea atormentada por los siglos de los siglos, cada día. Es un lugar donde habrá día y noche y las personas no tendrán reposo. Entonces, en ese lugar sí habrá día y noche. En el reino de los cielos no habrá día y noche, sino que ni siquiera habrá sol porque la presencia del Señor lo iluminará todo. Entonces, lo más probable es que ni siquiera haya sombra allá porque el Señor lo iluminará todo. Pero en el infierno sí habrá día y noche, pero no un día como los días de acá de la tierra, sino que serán días oscuros y en la noche aún será más oscuridad, o sea que será oscuridad y densa oscuridad. ¿Sí? Dice que el mediodía es de noche. Aquí en Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel tocó el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y del humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Entonces una persona que vaya allá a ese lugar de tormento dice, y no tienen reposo de día ni de noche, o sea que en ese lugar va a haber tiempo, va a haber años, va a haber meses, va a haber horas, va a haber semanas y nunca más las personas van a poder salir de ese lugar, sino que van a estar ahí constantemente y para siempre.
olvidados. El infierno serán las moradas de los impíos, o sea, aquella persona que no conoció a Dios o que rechazó el conocimiento de Dios, lo convierte en impío y ese será el lugar del impío. Dice, ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios. Entonces, una persona que no conoció a Dios, este es el lugar que le espera. Este es el lugar al cual va a ir una persona. No podrá ir a ningún otro lugar, sino solamente al infierno de fuego. El infierno no dará resplandor, o sea, ese lugar va a ser oscuro, no va a haber ningún tipo de luz, sino que será oscuro y más oscuro. Dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Entonces, en ese lugar la persona va a estar siempre en oscuridad. Recordemos que muchas personas la oscuridad no les gusta, a las personas la oscuridad no les gusta. Dice que se asustan, que les da miedo, que todo eso, pero en ese lugar va a haber oscuridad y densa oscuridad. Dice, la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. O sea, si nosotros lo comparamos como con el sol, esa será su lámpara, pero aún así no se verá nada. Y de noche, pues aún se verá muchísimo menos. Entonces la persona ya no va a poder ver a nadie, ni estar con nadie, ni compartir con nadie, porque no habrá con quién. La oscuridad no los permitirá. Las personas estarán limitadas y atrapadas en un lugar determinado. Entonces, esta es de la casa que nos está advirtiendo el Señor para que no la ocupemos. Dice, sus pájaros vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará, lazo prenderá su carcañal, se afirmará la trampa contra él, su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. Entonces, en este lugar la persona va a estar atrapado, no se puede ir para ninguna parte, estará ahí amarrado de día, de noche, no se podrá ir a ningún sitio, sino que estará siempre ahí completamente prisionero, no se puede mover para ninguna parte, su libertad en ese lugar simple y sencillamente no existirá para las personas que vayan allá. El temor rodeará a las personas. Una persona que llegue allá a ese lugar siempre estará con temor. Dice, de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado, pues huir hasta donde el metro de cadena que tiene amarrado le permita huir. Pero dice que aún así lo intentará, dice, y aún así le hará huir desconcertado. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Entonces, bueno, este versículo encierra un misterio también. Dice, su confianza será arrancada de su tienda. Entonces, esa confianza que él tenía de que podía hacer cosas, de que podía irse, de que podía comprar, de que podía tener, dice que allá en ese lugar, dice, su confianza será arrancada de su tienda. O sea, en esa casa donde él esté, no va a poder aspirar a nada. Dice que lo asombrarán temores de todas partes. En ese lugar, en esa casa, él estará asustado, con miedo a toda hora. Y al rey de los espantos será conducido. Entonces, muchas personas piensan que este rey de los espantos es un demonio que va a estar allá para atormentar a las personas. Pero bíblicamente no puede ser así porque los mismos demonios en ese lugar van a ser atormentados. Entonces, algunos estudiosos dicen que es un ángel que va a estar ahí en ese lugar, que a causa de su santidad serán atormentadas también las personas. ¿Sí? Bueno, este es otro misterio de los que están en la escritura. Las personas padecerán hambre y no tendrán fuerzas. Es una persona, si nosotros comparamos con cualquier persona, siempre todos nosotros vamos a tener hambre, vamos a tener sueño, vamos a tener que ir al baño, la necesidad de bañarse, de asearse, de cambiarse. Entonces, en ese lugar las personas también padecerán de hambre, de sueño, de todas las necesidades que nosotros tenemos acá. También aparte de que serán enfermos. Entonces, cuando una persona está enferma, quisiera tener alguna medicina o si está herido, quisiera tener alguna curación. Pero cuando está con hambre, la persona obligatoriamente su estómago le exige que coma algo. Es decir, serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su mano estará preparado quebrantamiento. Entonces, en ese lugar las personas van a estar débiles, no tienen fuerza porque su fuerza la ha consumido el hambre. En ese lugar las personas van a tener hambre
hambre. Y como van a tener hambre, pues entonces van a tener que comer su propia carne y beber su propia sangre. Tanto así va a ser el desespero de una persona que esté en ese lugar, que tomará la decisión de beber su propia sangre y de comer su propia carne y beber su propia sangre. Así va a ser el desespero de una persona ya. Así de terrible va a ser el hambre y así de terrible va a ser la sed que una persona va a experimentar en ese lugar que toma la decisión de comer su propia carne y de beber su propia sangre. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, a veces cuando de pronto se le ha venido la sangre por la nariz, hay sangre que uno alcanza a tomarse, sangre de uno mismo, pero esa sangre pues irrita la garganta. Entonces una persona con una sed tan terrible que tome esa decisión de tomar su propia carne, de beber su propia sangre, terrible, terrible, eso es un castigo muy, muy demasiado terrible para cualquier persona, llegar a tomar esa decisión. Y aparte de eso, pues también estar enfermo, dice, la enfermedad roerá su piel y sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Entonces, la persona allá en ese lugar también va a estar enferma. En ese lugar, las enfermedades le van a tocar también a él. Entonces, tras de que está en llamas, el gusano royendo, con hambre, con sed, también enfermo. Entonces note usted ese estado en el que la persona se va a encontrar en ese lugar. Dice que sobre las personas se esparcirá azufre y se secarán. Entonces, en su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada, abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Entonces, aquí la persona va a estar tan débil que no tendrá nada en su morada. Dice que la piedra de azufre vendrá aún para causarle más dolor, para regenerar su piel, pero esa será la lluvia que va a haber en ese lugar. Y sus piernas, sus brazos serán secos, no tendrán fuerzas, y arriba serán cortadas sus ramas, o sea, sus manos, sus brazos no tendrá fuerza la persona ya en ese lugar, completamente débil, no hay nada para él. Dice, no habrá memoria de los que estén en el infierno. En Job 18:17 dice, su memoria perecerá de la tierra y no tendrán nombre por las calles. Lo que estábamos diciendo hace un momento. Nadie los va a recordar. En ese lugar ni siquiera va a ser necesario un nombre, pues porque ¿para qué? Nadie va a hablar con él, nadie se le va a acercar, nadie va a tener una charla, nadie más lo va a volver a recordar, nunca más lo va a nombrar ni nada, sino que será totalmente echado al olvido. Esa persona nunca más se va a ser recordada. Habrá tinieblas, dice, de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Entonces en ese lugar lo que van a ver son tinieblas. La persona nunca más va a volver a ver la luz. Aparecerá de pie ante el gran trono blanco. Entonces, antes de que las personas vayan al infierno, dice que estarán de pie ante el trono blanco. En Apocalipsis 20, donde dice, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, bueno, note usted que aunque esta clase la hice un poco rápido por cuestión de tiempo, pero este tercer punto, ¿a qué envió Dios a Jesús? Ahora sí nos quedan claro. Ahora sí los quiero escuchar, hermanos. Sí, señor. Completamente en claro. Entonces, ¿a qué envió Dios a Jesús? ¿Quién me quiere contestar? ¿A qué envió Dios a Jesús? Bueno, yo un resumen de lo que acabo de entender, ¿verdad? Sí, ¿a qué envió La Dios a palabra lo Jesús? termina de confirmar con Juan, prácticamente en el capítulo de Juan 3:16, que lo estaba leyendo también mientras usted estaba hablando y nos estaba instruyendo en la palabra, ¿verdad? Donde nos confirma, ¿verdad? Sí, Que lo tengo aquí en la mano, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, nos está confirmando que Dios nos amó desde el día de la creación.
y lo confirmó cuando dio a su hijo unigénito. Ok, muchas Es gracias, lo hermana. que puedo resumir, creo yo, con eso, y que si no estamos, o sea, aquel que recibió a Dios y está con Jesucristo, no vamos a tener esa condenación. Así es. Oremos por Pues, todos, oremos por todos aquellos que todavía están en el camino, pues, porque no hay que decir que no van, sino que no están, y hay que continuar sí. con el evangelio. Sí, señora. Entonces, como resumen importante de esta clase, en cuanto a la pregunta, ¿a qué envió Dios a Jesús? Lo más importante es que lo envió a salvarnos de la condenación en el infierno, a impedir que fuéramos al infierno. Entonces, la labor principal, lo que más el Señor hizo énfasis en que viniera el Señor Jesús aquí a la tierra, es para impedir a toda costa que usted y yo fuéramos a ese lugar de tormento. Lo mencionamos en esta clase porque es importante que nosotros sepamos qué es lo que hay allá, por qué Dios está tan interesado en impedir a toda costa que vayamos al infierno. ¿Sí? Entonces es necesario que nosotros conozcamos qué hay en el infierno, qué cosas van a haber allá, cómo van a estar las personas, cómo se van a sentir, para que nosotros veamos esa salvación tan grande, que el Señor está totalmente interesado en que usted y yo no vayamos a ese lugar. A toda costa el Señor está haciendo lo posible para que no vayamos a ese lugar. Sí, Él lo está ofreciendo todo, nos está poniendo todo en la mano para que recibamos esa salvación. Y dice que no descuidando esta salvación tan grande. Cuando dice tan, note usted que ese superlativo tan es porque el castigo también es muy grande el castigo que las personas van a encontrar en el infierno. Entonces, cuando nosotros decimos no descuidando esta salvación tan grande, es porque la condenación también va a ser muy grande. Y Él está haciendo todo lo posible para que usted y yo no vayamos a ese lugar, para que llevemos este evangelio a todas las personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y que si usted de pronto no estaba muy convencido, no sabía por qué de pronto había llegado a la iglesia o por qué Dios se ha tomado todos estos años en buscarle, en intentar de que lo escuche, de que vaya a la iglesia, de que se congregue, de que estudie la palabra de Dios, de que ore, de que esté ahí, es porque el Señor está interesado en que no vayamos a ese lugar de tormento. Es, el interés del Señor está en que nosotros no vayamos a ese lugar de tormento, que no seamos castigados, que no seamos juzgados en ese lugar. Veamos que el Señor nos está diciendo que ese lugar es real, que es un lugar real, que ya existe, que no fue creado para los hombres, pero que desafortunadamente los hombres que no conocieron a Dios, que no conocieron a Jesús, que no nacieron de nuevo, que su nombre será borrado del libro de la vida, esa será la eternidad que le espera. Entonces nosotros notemos que no podemos nosotros darnos el lujo de perdernos, que no podemos perder esa salvación tan grande, que no podemos, aún ni de chiste, perder la salvación que el Señor está dando por cada uno de nosotros. Bueno, me gustaría escuchar la opinión de alguno de ustedes en cuanto a la clase o si tienen alguna pregunta o un aporte que nos puedan hacer para esta clase. Bueno, le doy la bienvenida a la señorita Nicole, la señorita Tania también. Gracias a Dios que pudieron entrar a la clase. Y si tienen algún aporte, mi hermano Orlando, si tiene algún aporte. No, pastor, todo está explicado y queda uno pensando en todas estas cosas. Que a veces uno es como descuidado con la salvación, ¿verdad que sí? Sí, señor. Sí, entonces esto es para como nos decía la mamá, póngase las pilas. Entonces todo esto es para que nosotros nos pongamos las pilas, estemos a cuentas con el Señor, porque así lo dice la Biblia. Venid y pongámonos a cuentas. Muchas personas dicen, no, es que yo siempre he sido muy pecador y eso no, eso es el Señor no me perdona por todas las cosas que he hecho. No, el Señor le está diciendo, venid y pongámonos a cuentas. Que si sus pecados fueran tan graves, aún así el Señor los va a coger y los va a echar al fondo de la mar y nunca más se va a acordar de ellos. Va a borrar toda esa acta de decretos que nos es contraria, Él la va a borrar. Bueno, mi hermanita Zenaida, ¿tiene algún aporte? ¿Algo que haya entendido en la clase? No, pastor, este tema es, gracias a Dios, ya está bien claro para mí y he Ok, entendido lo que
Señor Jesús vino a salvar. Pero sí tengo una pregunta, pastor. Sí, señora. Bueno, lo que le han enseñado a uno siempre es en cuanto a no cremar un cuerpo. Eso es pecado, pues es que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo pienso que igual el cuerpo ya no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero no sé si estoy equivocada. Es No, como si una usted, pregunta que me han hecho siempre, ¿no? Entonces, sí, pero pues aquí lo importante no es ni lo que usted y yo opinemos. Nuestra opinión aquí no importa. realmente no es importante. Lo que Sí, estamos viendo acá por la palabra de Dios es que simple y sencillamente las personas cuando mueren, simple y sencillamente ya dejan de existir en este planeta como tal. Dice que no le tengamos miedo a la persona que puede matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma y el espíritu, no lo pueden enviar al infierno. Las personas acá lo máximo que pueden hacer es matar a el cuerpo, no pueden hacer nada más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cuerpo está compuesto de agua, de tierra, de elementos químicos de la tierra, y el cuerpo cuando muere volverá a la tierra. Del polvo fuimos sacados y al polvo volveremos. En la Biblia no podemos así encontrar como una descripción en la que diga que está prohibido quemarlos. Simplemente dice que van a volver al polvo de la tierra, van a volver al polvo de la tierra. Entonces, si lo creman, va a volver al polvo de la tierra. Si lo echan al fondo de la mar, pues igualmente va a ser parte del fondo de la mar, de esa tierra que hay allá en el fondo de la mar. Y sea lo que sea, si lo entierran o lo que sea que hagan con ese cuerpo, ya realmente no es que sea muy importante, ¿sí? No es que sea muy importante lo que pase con ese cuerpo. Lo que sí es importante es lo que pase con el alma y con el espíritu. A esa parte sí hay que nosotros enfocarnos. No importa qué hagan con nuestro cuerpo, si lo creman, si se lo comen los gusanos, si lo dejan por allá en el monte, si lo echan al fondo de la mar. Eso realmente no tiene mayor importancia. Y de todas maneras, pues la Biblia tampoco nos da una descripción de qué hacer con el muerto cuando muere, sino que ahí dice que al sepulcro y ya, ¿sí? De pronto no habla mucho de la cremación, porque pues en los tiempos de Jesús eso, bueno, en los tiempos bíblicos esa no era una práctica tan común o tan frecuente como ahora. Entonces, como la gente no los encuentra, dicen, no, eso, la cremación es prohibida porque la Biblia no la menciona. Pues no la menciona porque en ese tiempo no se conocía muy bien que digamos. Entonces, pues, no hay problema con esa parte. bueno, pastor, Bueno, entonces, no sé si la señorita Nicole tenga algún aporte o alguna duda, si está por ahí. Si puede hablar. Bueno, o Tania, o Lady. Bueno, de pronto están ocupadas, pero No, igualmente, pastor, yo te estaba poniendo que yo te quería hacer una pregunta. Lo que sí, estaban hablando del cuerpo, pues que si una persona ha sido cremada y todo ese tipo de cosas, el cuerpo volverá, ¿no? Pero estamos hablando para las personas que se perdieron o en general las que también están salvas. no para todo el mundo, porque pues si la persona es salva, dice que no muere, sino que duerme. Lo que sí es preocupante es para las personas que no son salvas, porque pues ese cuerpo igual lo echarán al fondo de la mar, lo entierran, lo creman o lo que sea, y al polvo, del polvo vino y al polvo volverá, ¿sí? Pero sí tenemos es que preocuparnos por el futuro que le viene a esa persona. Amén. Bueno, entonces, hermano, muchas gracias por haber estado en esta noche, en esta clase, que el Señor le recompense, le remunere por ese tiempo que ustedes dedicaron para venir a aprender. Ya sabemos que entonces, ¿a qué vino Jesús? Pues entonces, ¿a qué Dios envió a Jesús? Entonces, para rescatarnos e impedir que fuéramos al infierno. Entonces, no se le olvide que eso nos quede bien claro, pues la respuesta a esa pregunta es muy clara, muy simple y muy precisa, que a impedir que fuéramos al infierno. ¿A qué vino Dios? ¿A qué envió Dios a Jesús? A impedir que usted y yo fuéramos al infierno. Entonces, pues ya tenemos tres de las respuestas de estos estudios. ¿Quién fue Jesús? Entonces, el Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Mesías, el siervo.
¿A qué vino Jesús? Pues a rescatar lo que se había perdido, a rescatarnos a usted y a mí. ¿Y a qué envió Dios a Jesús? A salvarnos y a liberarnos de la condenación del infierno. Entonces, bueno, con la ayuda de Dios, el próximo lunes empezamos un nuevo tema. Si no tienen alguna pregunta, pues igual les agradezco por haber estado esta noche en este lugar. Voy a ponerme a grabar esta clase para ponérselas ahí en el grupo y de pronto si la pueden volver a repetir o la pueden compartir, pues la idea de esto es que llegue a muchas personas y también podamos compartir el Evangelio del Reino para que muchos también sean salvos. Muchas gracias, hermano, mi hermano Orlando, mi hermanita Zenaida, mi hermanita Lady, Nicole, Tania, mi hermanita Josefina. Dios los bendiga por estar en este lugar. Que el Señor les bendiga y les recompense por este tiempo que dedicaron para estar en esta clase. A usted, pastor, Amén, muchas gracias. pastor, Dios lo bendiga. Amén, pastor. Feliz noche a todos. Amén, Igual. Dios los bendiga. Feliz noche, pastor, y feliz día, feliz noche, hermanas. Pastor, ¿eso lo mandas en el WhatsApp? La clase, sí, ahorita entonces tan pronto la tengan, se las envío al grupo para que la puedan, si la quieren volver a repetir o ver las demás clases, pues entonces ahí pueden hacer el seguimiento. Ah, listo. Entonces, Listo, hermanitos, bendiciones. Dios los bendiga, feliz noche. Nos vemos el bendiga. próximo lunes. Dios siga bendiciendo grandemente. Igualmente, bueno, bendiciones. Gracias.